¿Y ahora qué? Estamos con Santiago Gómez y toda la información política. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lore? Muy buen lunes para ti. Un saludo para todos los que se conectan al noticiero del mediodía. Efectivamente, la información política hoy tiene rostro de seguridad ciudadana. Todos hablan, por lo menos en el país, la política sigue estando dominada por el estado de emergencia que decretó el gobierno de Dina Boluarte la semana pasada. Por supuesto, ha sido un fin de semana mucho más tranquilo para los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Te vamos a mostrar el despliegue que ha habido, sobre todo de militares en San Martín de Porres, ¿no? Noches de discoteca que suelen salirse de control, espacios también donde, digamos, mafias de proxenetismo suelen tener tomada la ciudad en ciertos puntos. Bueno, el despliegue ha continuado. Hoy el ministro, anoche mismo el ministro del Interior intentaba justificar si tenemos un plan, porque viste, Lore, que se decretó el estado de emergencia, la crítica también cayó fuerte. Se le decía al gobierno, ¿dónde está tu plan? ¿Cuál es el plan? Y Punto Final ayer también revelaba un poco lo que contaban los mismos agentes destacados en zonas de emergencia, de cómo se habían dado las indicaciones para aplicar ese estado de emergencia, y lo que revelaban era justamente que no había plan. Mira, hoy le llevaron esa preocupación de los mismos miembros de la policía al, en este caso, comandante general, al general Angulo. Respondió con crítica a los políticos también. Desde el sector interior, desde la jefatura de policía, están en pleno desarrollo, digamos, del estado de emergencia, pero con la situación que también descolocó mucho los planes del gobierno de este megaoperativo en una cárcel venezolana, Lore. El nombre de Héctor Guerrero Flores, presunto cabecilla, presunto líder desde hace años de la red, en este caso tendríamos que hablar multinacional del delito, el Tren de Aragua, era el principal objetivo de este operativo en la cárcel venezolana de Tocorón. Era diríamos, el hombre a aprender. Pero cuando la policía, 11.000 policías venezolanos ingresaron a esa cárcel el miércoles pasado, cuando encontraron el complejo sistema de túneles, dijeron, aquí no vamos a encontrar al cabecilla. Y efectivamente, Héctor Guerrero Flores está fugado. El temor inicial, por eso también anoche el ministro del Interior confirmaba, refuerzo en la frontera norte. El temor inicial que pueda fugar, escapar hacia Perú o Chile. Dos países que ya han lidiado con cabecillas, con mandos dirigenciales de la red criminal, el Tren de Aragua. Entonces, esa preocupación llegó a añadirle un poco más de dificultad al plan de emergencia, de estado de emergencia de la policía. ¿Te parece si escuchamos al ministro del Interior? Claro. Porque le preguntan inmediatamente. El operativo en Venezuela no resultó. El líder del Tren de Aragua está fugado. ¿Cómo hacemos para garantizar de que no entrará al Perú? Escuchemos la respuesta del ministro del Interior sobre Héctor Guerrero Flores. Niño Guerrero es el alias de este delincuente. El operativo que han realizado en Venezuela, efectivamente en este penal de Tocorón, inmediatamente la policía se ha puesto en contacto. Nosotros tenemos un agregado en Venezuela, de manera que fluye la información, inmediatamente se han tomado las medidas respectivas a través del comandante general, quien ha reforzado obviamente con personal de inteligencia la zona de la frontera con Ecuador. ¿Se descarta que este personaje esté en el Perú? No. Sí están adoptando las medidas como corresponde, ¿no? Pero no estamos aseverando eso. No estamos confirmando absolutamente, no tenemos ninguna indicativa al respecto. Claro, el ministro, digamos, no podía asegurarte de que este ranqueado delincuente no esté ya en el país. Y te digo, el diario El País habla de la huida de Héctor Guerrero, una persona de 40 años, hay que decirlo, es una, digamos, su imagen ya está con código rojo en Interpol, fuga el 28 de agosto de esa cárcel. Entonces se da a partir de esa situación de escape, de huida, este operativo tremendo, no se lo puede reubicar
Recordemos que ese complejo de Tocorón es casi una ciudad entera, tomada por las redes que están cumpliendo condena. Y como bien lo contaba Rolando, ¿no? Cuando nos explicaba lo que sucedía allá, porque ahora el gobierno venezolano quiere dar la sensación de que ya lucharon, ya lo acabaron al Tren de Aragua, lo desarticularon, cuando en realidad la información que sale de allá es que en alguna medida el Tren de Aragua había servido como una fuerza de choque del gobierno, ahora de Nicolás Maduro, que en realidad los habían dejado crecer tanto porque eran los que estaban en las protestas antigobierno, eran los que estaban allí como delincuentes, y por eso entraban y salían. Por eso esa cárcel no es ni siquiera una cárcel dorada, sino es una cárcel pero con campos de golf, con una situación de béisbol, con una situación de lujo horrorosa. Y por eso es que cuando han entrado, o coincidencia, no han capturado a ninguno de los líderes, porque el rostro visible es el Niño Guerrero, pero en realidad hay varios otros líderes del Tren de Aragua que no necesariamente los tenemos tan fichados. Es correcto, hay varios otros líderes. De hecho, estamos hablando de 2 líderes todavía no ubicados del Tren de Aragua, que han registrado movimientos en países de Latinoamérica. Hablamos de Larry Álvarez Núñez, quien migró a Chile, quiso, digamos, mimetizarse un poco con la ola migrante que llegó a Chile. Empezó a trabajar como emprendedor vendiendo comida en un food truck, en un carro de comidas, digamos. Y dice que eso hacen normalmente. Todas estas personas del Tren de Aragua tienen trabajos normales. Son el que trabaja en la bodega, el que trabaja en el kiosco, en el que trabaja en construcción. Tienen trabajos normales, legales, para que, eso nos contaba Rolando también, eso les permite salir y entrar por las fronteras como ciudadanos que no levantan sospechas. Exacto, sin requisitorias, digamos, en la medida que estaban en un momento dirigiendo esta red criminal desde Venezuela, pero empiezan a salir a otros países. El otro caso de Johan José Romero, otro de los líderes del Tren de Aragua, que podría estar en Venezuela, intentó registrar a un hijo suyo, nacido en Brasil, lo intentó registrar en Venezuela. Pero ya ves, Brasil, Chile, digamos, esta red, junto con la masa migrante, o diríamos, a partir del fenómeno migrante, esta red también sabe posicionar a sus líderes en distintos puntos de la región y aprovecha, digamos, el tema de la migración para moverse y cruzar fronteras sin levantar sospechas. Ahora en Perú ya nos estamos enterando, el año pasado, digamos, se dio la captura más significativa con la caída de Héctor Prieto Materano, alias Mamut. Los últimos reportes policiales te indican que todavía seguía manteniendo comunicación. Veíamos la nota allí desde Chayapalca. Ahora, el Tren de Aragua llegó a Lima y empezó a mover inmediatamente el tema de armas, mercado negro de armas. También movieron el tema del proxenetismo, digamos, las personas que están detrás del negocio de la prostitución, manejando plazas, manejando esquinas, manejando cuadras enteras. San Martín de Porres es un punto, pero en Lima Metropolitana, Lince es otro espacio que tiene cuadras tomadas por redes delictivas que manejan al proxeneta, que es la persona que explota a las mujeres que brindan servicios sexuales en esta zona de la capital. Te he mencionado 3 nombres por decirte, pero el golpe más duro dado contra el Tren de Aragua en el Perú fue el año pasado con la captura de Héctor Prieto, alias Mamut. Ahora, ¿qué ocurre con el operativo o los operativos del estado de emergencia? Lo que están haciendo es probablemente dispersar a un grupo de delincuentes que se concentraba en San Martín de Porres, sobre todo en esta zona también. Proliferación de hoteles, proliferación de negocios. Vamos a ver imágenes del estado de emergencia. Lo que ocurrió en la Avenida Perú era un rostro totalmente distinto. Los policías hasta pusieron una mesa para hacer un control de identidad un poco más cómodos, tenían toda la madrugada por trabajar. También separaron a militares en la Avenida Perú en el ingreso de algunas discotecas Lore. El ministro del Interior responde a las críticas porque, por supuesto, llegó también desde la política alguna crítica a lo que sería una falta de plan, una improvisación. El ministro dice: sí tenemos un plan, y detalló 4 puntos del plan. Lo escuchamos y después vamos a escuchar al comandante general de la policía, que le da un vuelto a los políticos también. Ojo con eso. Escuchamos al ministro del Interior en el último operativo. Muchos hablan de plan. Sí tenemos un plan operativo sectorial. Primero,
es un plan integral de prevención. El segundo eje es un eje que definitivamente es al control territorial del delito. El tercer eje, básicamente a todas las economías ilegales, lo que tiene que ver a extorsión, sicariato fundamentalmente, y los espacios donde se venden vehículos, cosas robadas, perdón. Y el cuarto es justamente lo que es el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional. Ajá, como cuarto punto el ministro hablaba de la modernización de la policía, podríamos decir reforma, reestructuración, de última, trabajar en la institución, que es lo que falta, ¿no? Sí, queda claro, hemos visto las imágenes también de cómo está la escuela de suboficiales y es para llorar. Así estamos formando y maltratando a nuestros policías, entonces no nos sorprenda luego que haya deficiencias en el control y el manejo de la seguridad ciudadana. Obviamente estamos en una condición precaria absoluta, educando, formando a estos futuros policías. Pero igual yo no sé, seré probablemente pinchaglobos en medio de este estado de emergencia, pero yo no creo pues que el Tren de Aragua, honestamente, Niño Guerrero, vayan a estar ahí en ese control de identidad, entregando su DNI, revisando la requisitoria. Estamos persiguiendo al que toma en la discoteca en la esquina. El otro día había una pareja sentada, ¿no? Donde habían 5 cámaras de televisión, 20 policías, porque estaban tomando en la vía pública, en una reunión que está prohibida. O sea, yo esperaría en un estado de emergencia ver operativos en lugares donde tú sabes que están los delincuentes, esos golpes. El ministro decía y el comandante general de la policía decían, en este estado de emergencia desde que se activó hemos desarticulado 4 bandas. Decía, ¿cuáles son las 4 bandas? ¿Qué hacían? ¿Dónde operaban? ¿Cuáles son las cabecillas? ¿Dónde están esas 4 bandas desarticuladas? Solamente veo que persiguen al que se escapa del estado de emergencia. Estamos igualito que en la pandemia, persiguiendo al faltoso, al que pone la música alta, al del parlante. Pero ¿esos son el Tren de Aragua? ¿Esos son los malditos del Rolex? ¿Esos son los que nos matan y nos asesinan todos los días? Claro, sin resultados contundentes que mostrar de momento, en el Ministerio del Interior lo que se ha visto es énfasis para, por ejemplo, en este caso, vestir de rojo a los detenidos, ponerles el delito del que se presume, digamos, cometieron. Ahí está, justo, tu imagen. Eso ya ha generado alguna crítica, alguna palabra de alguien. No faltará la persona que diga, aquí, ¿qué se está buscando? ¿Generar un efecto de que se está controlando la inseguridad? ¿Generar un efecto hasta visual, te diría, en este caso? ¿O hay un plan real? Bueno, tenemos menos de una semana de emergencia. Lo importante sería eso, Lore. Inteligencia policial para poner tras las rejas a los grupos, a las redes de extorsión que operan en Lima. De momento eso no tienes grandes nombres de personas con antecedentes. Te diría, los golpes duros a este tipo de redes, algunas infiltradas por inmigrantes, por personas que migraron con antecedentes penales, se dieron sin el estado de emergencia. Sí, claro. Los búnkers, estos, claro, digamos, operativos en búnkers donde detenías a un buen grupo de personas, la mayoría terminaba siendo liderada, se dieron sin este estado de excepción. Trabajo de inteligencias, tenías el dato de la fiesta donde se iban a juntar todos estos delincuentes, donde armaban hasta altares a sus líderes, algunos que habían muerto, incluso que estaban presos. Pero en esta oportunidad, ¿dónde está la gran detención? Dicen que son 4 bandas que han desarticulado en lo que va del estado de emergencia. ¿Dónde están? Porque hemos visto solamente a unos que desfilaron de rojo y no hemos vuelto a ver a nadie más. Sí, anoche se mostró un grupo de detenidos que desfilaron con estos trajes rojos. En el inicio, en la primera noche de la emergencia, también se mostró a otro grupo. Lo que te piden las autoridades es tiempo. Esta premura por exigir resultados se la llevaron los periodistas al comandante general de la policía y dijo, necesitamos tiempo. En pocos días no vamos a generar una seguridad al 100%. Y más bien le devolvió el general de la policía una frase a los políticos. Viste que también al cierre de la semana pasada tuvimos iniciativas que buscaban aumentar penas, llamar terrorismo urbano a el delito de extorsión, sicariato. Bueno, el comandante general de la policía hoy le dejó un recado a los políticos, metafóricamente hablando, vamos a escuchar. Les dijo, aquellos quienes creen que han descubierto el santo grial, ¿no? Necesitamos tiempo para trabajar. Vamos a escuchar al jefe de la policía, el general Angulo.
Siempre las organizaciones criminales y sobre todo aquellos que tienen una capacidad de liderazgo van a intentar contactarse seguramente con sus huestes en el afuera, ¿no? Pero esto es una materia de investigación, obviamente. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, sería yo mentirle o quizás defraudarle a nuestros ciudadanos. Igual escuchamos también a todos aquellos personajes de la política o no, que de una otra manera tratan de dar la fórmula secreta o creen haber encontrado el santo grial para la solución de este problema. Nosotros trabajamos en la medida que se pueda. Ahí está la declaración del general Angulo, que por supuesto tiene a la mayoría de sus hombres movilizados. Y claro, la crítica a la policía en este momento no le cayó tan bien, más bien devolvió diciéndole a los políticos: en esto somos expertos nosotros, ustedes manténgase en su espacio político, ¿no? ¿Qué te pareció esa... Es que los del final, santo grial? Es que no sé, al final del día yo siento que se suponía que el estado de emergencia, tú das el estado de emergencia porque necesitabas ciertos parámetros para operar, para desarticular. Entonces tú ya tenías la inteligencia, tú ya tenías los lugares donde debías dar los golpes, donde la policía debía entrar, así como hacíamos la referencia de los búnker, ¿no? Tú ya tenías los búnker, ya tenías los puntos. Entonces dabas el estado de emergencia e inmediatamente golpeas. Porque si vas a demorar, vas a ponerte a perseguir al del bar, al de la discoteca, al que juerguea, al que chupa en la calle, la verdad que todos se van a mudar. Y cuando vayas a dar el golpe, no va a vivir absolutamente nadie. O sea, si así hubiésemos capturado a Abimael Guzmán, seguiríamos esperándolo, porque nunca hubiésemos dado el golpe. O sea, oye, estoy dando el estado de emergencia, oye, ya llego, parece Pedro y el Lobo. Te avisa que va el Lobo, entonces nunca va a llegar, honestamente. ¿Cuándo vamos a empezar con los planes reales? Lo hemos visto en Villa María con este asesinato en un concierto chicha. Y el distrito dice, se me están viniendo los delincuentes acá. Obviamente que se van a mudar, ¿o qué creen? Que se van a quedar esperando que llegue la policía cuando termine de desarrollar su plan de inteligencia. Y mira, ese formato del concierto chicha en losa deportiva es algo que en San Juan del Lurigancho también te generaba un espacio para el crimen. Utilizar las losas deportivas en los barrios, en los asentamientos humanos, como espacio para la diversión y el entretenimiento nocturno, es algo que se empezó a salir de control en San Juan del Lurigancho. Lo hemos visto en Villa María del Triunfo. Los alcaldes están llamados ahí a tomar control de sus espacios, en este caso losas deportivas. Te diría, cerca de una losa deportiva se generó la segunda explosión con granada que desató el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho. Pero cuando tú hablas de improvisación o si quieres falta de planes claros, recordemos cómo nació este estado de emergencia, Lore. El fin de semana el ministro te decía, no estamos seguros de sacar al ejército en las calles, y el lunes la presidenta desde Nueva York sorprendía a todos con este estado de emergencia. Es una decisión que se tomó de manera apurada, si quieres. Finalmente se está dando forma. Todavía quedan varios días, vence el 18 de noviembre el estado de emergencia, pero importante ver eso, ¿no? Ver resultados. Lo pedía incluso el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. Decía, emergencia sin resultados va a ser muy difícil. Pero ese es un poco el contexto en el que hemos visto los últimos operativos policiales. Te digo, lo ocurrido el fin de semana en la Avenida Perú, por lo menos hubo un cambio. La presencia disuasiva generó un fin de semana tranquilo comparado al último que tuvimos con estallidos, con explosivos, con granadas. Está pendiente además, Lore, el inventario que se comprometió a hacer el Ministerio de Defensa. Ver cuántas granadas faltan del arsenal de las Fuerzas Armadas en el país. Esa sería una cifra importante a aportar, ¿no? Vamos a ver qué dicen en todo caso en los próximos días. Tal cual.